Buen día. Hoy vamos a leer Sri Krishna Viraje de Srila Bhaktivinoda Thakur. Sri Krishna Viraje Radhikaram Dasa Amito Sahitanari Yugala Milanam Sukera Karana Jivana Chadite Pari. Yo soy absolutamente incapaz de tolerar las lastimeras condiciones de Sri Radhika cuando sufre separada de Krishna. Por eso estoy preparado para abandonar mi vida de inmediato en favor de su felicidad de la unión de ellos dos. Radha Kurana Tyayanangamara Sanake Palaya Hoyam Radhikara Tare Satavara Mari Sedukan Amar Soyam. Yo quedaría totalmente devastada si tuviera que renunciar a los pies del loto de Radhika, aunque fuese por un instante. Por ella yo toleraría felizmente el dolor y la agonía cientos de veces. En Genoradara Charayugala Parishara Pahivokabe Jaja Brayayana Moradoye Kori Kabe Brayavane Loibe. Cuando seré capaz de servir a los pies del otro Radhika. Ay, yo suplico a todos ustedes, oh residentes de Braj, sean misericordiosos conmigo. ¿Cuándo me llevarán a los bosques de Braj? Vilasa Manjari, Ananda Manjari, Sirupa Manjari Aram, Amaketuliya, Lokoniya Pade, Dejomore Sirhasaram. Oh Visakha Manjari, oh Ananga Manjari, oh Rupa Manjari, por favor, levántame y llévame cerca de tus pies de loto, concediéndome de esta manera la quinta esencia de la perfección eterna. Ananga Manjari. Vamos ahora a pasar a la biografía de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Desaparición divina. Aproximadamente a las 5:20 de la mañana siguiente, Srimad Prabhupada Brahmachari estaba en la cabecera de Srila Prabhupada. Prabhupada Brahmachari después fue iniciado como Srila Puri Maharaj como Sannyasi. De repente Srila Prabhupada salió de su profunda meditación y dijo: ¿Quién está aquí? Pranavananda Prabhu dijo: Prabhupada, soy yo, Pranavananda. Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati dijo: Oh, Pranavananda Prabhu. Pranavananda Prabhu le preguntó: ¿Cómo se siente, Gurudev? Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati dijo: ¿Qué puedo decir? Hare Krishna, Hare Krishna. Estas fueron sus últimas palabras, como era tiempo para el próximo devoto. Krishnananda Prabhu reemplazó a Pranavananda Prabhu en la cabecera de la cama de Srila Prabhupada, y Pranavananda Prabhu regresó a su cuarto, en donde se sentó a pensar: ahora nos va a dejar Srila Gurudeva. ¿Qué pasará si él nos deja ahora? ¿Qué debemos hacer?
Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de pasos. Era Krishnananda Prabhu y le dijo: ven rápido, pienso que el gran desastre ha ocurrido. Luego hubo un sonido tumultuoso de llantos por toda la Gaudiya Math y sorprendentemente todos los relojes del MAC se detuvieron, todos los relojes. El jueves 1 de enero de 1937, a las 5:30 am, Srila Prabhupada dejó este mundo para entrar al Nisanta Lila de Sri Radha Govinda a la hora antes del amanecer, cuando Sri Radha Govinda están unidos como uno, cuando el divino pasatiempo de Gaura Sundar se manifiesta eternamente. Ahora antes de amanecer, cuando Sri Radha Govinda están unidos como uno, cuando el divino pasatiempo de Gaura Sundar se manifiesta eternamente. El Señor más adorado de la Gaudiya Vaishnava, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati, quien él mismo se llamó Sri Varsavanavidayita Das, el sirviente del amado de Srimati Radharani, entró a la morada de su pasatiempo eterno. El dolor y la lamentación de los devotos en la Gaudiya Math era indescriptible. Unos lloraban como si sus corazones se fueran a partir y otros cantaban en voz alta, con ojos inundados de lágrimas. Otros se postraban a los pies del loto de Srila Prabhupada y cantaban con sus cabezas inclinadas, y otros se golpeaban la frente diciendo: oh Prabhupada, oh Prabhupada, oh Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Aunque el sol acababa de salir, parecía que en el firmamento de la Gaudiya Vaishnava se acababa de ocultar. Los devotos comenzaron a hacer los ritos védicos con gran cuidado, muy a pesar del intolerable y ardiente dolor de separación. Primero que todo, bañaron a Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur con agua de madera de sándalo. Luego lo vistieron con ropa nueva y lo decoraron con flores, guirnaldas y madera de sándalo convertida en pasta. Llorando incesantemente, pusieron tilas en las 12 partes del cuerpo del Guru. Después Srila Prabhupada fue acostado en una cama nueva en frente de la deidad. Los devotos lo circunvalaron y ejecutaron puya, boga y arti para él en medio de un tumultuoso kirtan. Miles de personas comenzaron a llegar para tomar el último darshan de Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati. Por todas partes había flores y lágrimas. Luego Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur fue llevado a la estación Sealdan en medio de una procesión de Sankirtan
de miles de personas. Un devoto de Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati, llamó a Sri Jaimini Mukhopadhyaya para que hiciera los arreglos para un tren especial. El tren se ocupó por completo con miles de devotos, tanto hombres como mujeres. El destino era Krishnanagar. Miles de personas esperaban en cada estación para ver a Srila Prabhupada. Los devotos exhibían fotos de Srila Prabhupada desde las ventanas y la multitud ofrecía flores a ellos. En la estación Krishnanagar, todos los altos funcionarios del gobierno esperaban para ofrecer sus reverencias. Luego fue llevado a Navadvigat en carro y desde allí cruzaron el Ganga en bote hasta llegar a Mayapur. Una gran multitud esperaba en Mayapur. Cuando los devotos de Calcuta se encontraban con los de Mayapur, otra ola de dolor los envolvía. Primero Srila Prabhupada fue llevado al lugar de nacimiento de Sri Mahaprabhu en el Yogapit, 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 Yogapit. Más devotos lo esperaban allí. Luego lo acostaron frente a la deidad y le ofrecieron puya y arti. Tanto la gente de Bharatavarsha, los hindúes como los musulmanes de Mayapur cantaban sus glorias con lágrimas en los ojos. Srila Prabhupada recibió la guirnalda que se le había ofrecido a Srimad Mahaprabhu. Posteriormente fue llevado a Srivad Anga, Sri Advaita Bhavan, Sri Bhakti Villa Bhavan, al Samadhi Mandir de Srila Gaura Kishore Das Babaji Maharaj y finalmente a Sri Chaitanya Mat. Cada parada se le ofreció puya y arti, y cuando llegó a su propio Sri Chaitanya Mat, el corazón de los devotos irrumpió en un insoportable dolor. Decidieron que el lugar de su samadhi sería entre el señor Chaitanya, entre el Sri Chaitanya Mat y Sri Bhaktivedanta Baba. Cantando en Sankirtan, devotos sannyasis, brahmachari, grihasta comenzaron a acabar los cimientos del Samadhi Mandir. Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati fue bañado en las aguas del Ganges, vestido con ropa nueva y decorado con sándalos. Srimad Bhakti Praktipa Tirtha Maharaj escribió el Samadhi Mantra con sándalo, siguiendo el mandato de Sri Gopal Bhatta Goswami. Srila Prabhupada fue llevado al lugar de Samadhi y en medio de reverencias, oraciones, glorificación y ofrendas de flores, fue sentado en un trono de mármol cubierto con delicada tela. El tumultuoso sonido de la glorificación del Sankirtan resonó mientras que sándalos, flores, guirnaldas y arti eran ofrecidos a sus pies de loto. Los devotos se levantaban llorando. Jai Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, y cantando sus canciones favoritas, Sri Rupa Manjari Pada, Swananda Sukhan Bhuya Manahara y Yasomati Nandana. Yasomati Nandana Brayavarunagara. Srila Siddhar Maharaj
Isipal Pranavananda Brahmachari, luego conocidos como Bhakti Pramani Puri Goswami Maharaj, hicieron un sacrificio de fuego. Srila Bharati Maharaj leyó el pasatiempo de la desaparición de Srila Haridas Thakur del Sri Chaitanya Charitamrita, y los devotos circunvalaron el Samari cantando Jai Anilo Premadana y Gurudeva Kripa Vindudilla. Gurudeva Kripa Vindudilla. A continuación cantaron el prana mantra Namo Vishnu Paraya Krishna Prestaya Bhutale Simate Bhakti Siddhanta Saraswati y Dinamine. Ofrezco mi respetuosa reverencia a su divina gracia Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, que es muy querido por el Señor Krishna, por favor, por haber tomado refugio a sus pies de loto. Ofrezco mi respetuosa reverencia a los Vaishnavas de Devi Dayita Das, que es favorecido por Srimati Radharani, y quien es un océano de misericordia, repartidor de la ciencia de Krishna. Ofrezco mi respetuosa reverencia ante ti, la energía personificada de la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que reparte el servicio devocional enriquecido con amor conyugal, Radha y Krishna, que viene exactamente de la línea de revelación de Srila Rupa Goswami. Ofrezco mi respetuosa reverencia ante ti, las enseñanzas personificadas del Señor Chaitanya. Tú eres el liberador de las almas caídas y no toleras ninguna declaración contraria a las enseñanzas de servicio devocional enunciadas por Srila Rupa Goswami. Ya nos quedamos aquí para continuar leyendo el tema que nos presenta Bhakti Raksaka Siddhardeva Goswami Maharaj. Del Bhagavatam y el Gita Mala. Al considerar la esencia de la divinidad, dos grandes errores nos enfrentan y nos hacen regresar asustados a la ignorancia y a tratar de satisfacerla. Uno de esos errores es la idea de que Dios está más allá de todos los atributos, tanto materiales como espirituales, y que como tal está fuera del alcance de cualquier concepción. Esta es una idea noble pero inútil. Si Dios está más allá de toda concepción, no tiene ninguna simpatía por el mundo, ¿para qué esta creación? Este universo está compuesto de propiedades, diferencias y fases de existencia, diversidad de valores, hombres, mujeres, bestias, árboles, magnetismo, animal, electricidad, paisaje, agua y fuego. En tal caso, la teoría Mayavad impersonalista de Sankaracharya sería la filosofía absoluta. El otro error es que Dios no es más que atributos, como por ejemplo inteligencia, verdad, bondad y poder. Esta idea también es absurda. Las cualidades dispersas jamás pueden constituir un ser. Esto es aún más imposible en el caso de principios contradictorios como la justicia y la misericordia, la plenitud y el poder creativo. Ambas ideas son imperfectas. La verdad, como expresa el Bhagavatam, es que aunque muchas de estas propiedades
son contradictorias, ellas se reúnen en un ser espiritual y allí encuentran simpatía y armonía plena. Ciertamente es algo que escapa a nuestra comprensión debido a que nuestra naturaleza es finita y Dios es finito. Nuestra idea está limitada por la concepción del tiempo y el espacio, pero Dios está más allá de esas limitaciones. Este es un vislumbre de la verdad y debemos considerarlo como la verdad misma. A menudo un vislumbre de la verdad es mejor que un sistema ordenado, dice Emerson, y está en lo correcto. Bhagavatam, por lo tanto, es una persona completamente inteligente, activa, absolutamente libre, santa y buena, todopoderosa, omnipresente, justa y misericordiosa. Es la deidad supremamente espiritual y sin paralelo, que crea y preserva todo el universo. El objeto más elevado del Vaishnavismo es Jorge Francisco. Dime, Luz. Bueno, eh, Bhagavatam, por lo tanto, es una persona completamente inteligente, activa, absolutamente libre, santa, buena, todopoderosa, omnipresente, justa y misericordiosa. Es la deidad supremamente espiritual y sin paralelos, que crea y preserva todo en el universo. El objeto más elevado del Vaishnavismo es servir espiritualmente para siempre a ese ser infinito, la actividad del amor absoluto. Estos son los principios más importantes de la religión planteada en la obra denominada el Bhagavatam de Vyasa. Vyasa, con su gran sabiduría, trató de explicar todos estos principios del mejor modo posible, con la ayuda de cuadros del mundo material. El crítico superficial, en pocas palabras, rechazó a este gran filósofo como un adorador de hombres. Llegaría incluso al extremo de difamarlo como un maestro del amor y la lujuria material y de los principios perjudiciales del ateísmo exclusivo. El crítico debe leer primero y de modo profundo las páginas del Bhagavatam y entrenar su mente hasta llegar a la mejor filosofía ecléctica que el mundo haya logrado. Estamos seguros que entonces se volverá en elogio el director del colegio de teología del Vadrikasrama, Vyasadeva, el cual existió hace 4000 años. La mente del crítico superficial indudablemente se transformará si tan solo reflexionara sobre este gran punto. ¿Cómo es posible que un espiritualista de la categoría de Vyasadeva, quien a través de todo el Bhagavatam enseña los principios más excelentes del teísmo y cimenta su portentosa obra en los 4 versos citados al comienzo, puede haber impuesto en la creencia de los hombres que la relación sensual entre los hombres y ciertas mujeres es el objeto más elevado de adoración? Esa es una pregunta. Querido crítico, esto es absurdo. No es posible que Vyasa haya enseñado al renunciante como un vairagya
establecerse en un lugar de adoración a cara con un grupo de mujeres. Vyasa es quien a través de todo el Bhagavatam nos enseñó repetidas veces que los placeres sensuales son tan efímeros como el placer de rascarse una mano cuando nos pica, y que el deber más elevado del hombre es el amor espiritual por Dios. Jamás pudo haber prescrito la adoración de los placeres sensuales. Sus descripciones son espirituales y no se debe relacionar a la materia con ellas. Con este consejo, querido crítico, examina cuidadosamente el Bhagavatam. No me cabe la menor duda de que en 3 meses llorarás y te arrepentirás ante Dios por haber desdeñado esta revolución otorgada a través del corazón y el cerebro del gran Badarayana, Sila Vyasade. Entonces vamos a quedarnos aquí y continuamos con el Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 2. Yayo si Chaitanya, Yayo Nityananda, Yayo Advaita Chandra, Yayo Gauramaktarinda. Capítulo 19. El Señor Chaitanya instruye a Sila Rupa Goswami. Estamos en el verso número 152. Maliana Karesei Jiva Aropana Savana Kirtana Yale Karena Seshana. La persona que recibe la semilla del servicio devocional debe cuidar de ella, sembrándola en el corazón y haciendo de jardinero. Si la va regando con el proceso del Shravana y Kirtan, o sea, de escuchar y repetir, la semilla comenzará a germinar. Tenemos un significado aquí interesante de Srila Prabhupada que dice así: vivir con devotos o vivir en un templo significa estar en contacto con el proceso de Shravana Kirtan. A veces los devotos neófitos piensan que pueden seguir adelante con el proceso de Shravana Kirtan sin adorar a la deidad, pero esta práctica de Shravana Kirtan es para devotos muy avanzados como Haridas Thakur, que se ocupan en el proceso de Shravana Kirtan sin adorar a la deidad. Sin embargo, no hay que hacer falsas imitaciones de Haridas Thakur y dejar de lado la adoración de la deidad para tratar de ocuparse en Shravana Kirtan. Eso no está al alcance de los devotos neófitos. Capítulo 19. 152. La palabra Guru Prasad indica que el maestro espiritual es muy misericordioso al conceder al discípulo el don del servicio devocional. Ese es el insuperable regalo que el maestro espiritual puede ofrecer. Quienes han vivido una vida piadosa son candidatos para recibir el beneficio supremo de la vida. Y para conceder ese beneficio, la Suprema Personalidad de Dios envía a su representante a impartir su misericordia. Dotado con la misericordia de la Suprema Personalidad de Dios, el Maestro Espiritual lleva esa misericordia a quienes son elevados y piadosos. Así el Maestro Espiritual enseña a sus discípulos a ofrecer servicio devocional a la Suprema Personalidad de Dios.
Eso se denomina Guru Kripa. Krishna Prasada, la misericordia de Krishna consiste en que él envía a un maestro espiritual genuino al discípulo que lo merece. Por la misericordia de Krishna, el alma condicionada encuentra al maestro espiritual genuino, y por la misericordia del maestro espiritual, el discípulo adquiere una formación completa en el servicio devocional a Krishna. Bhakti Lata Vish significa la semilla de servicio devocional. Todo tiene una causa original, una semilla. Para toda idea, programa, plan o disposición, es necesario, en primer lugar, meditar en ese plan. Eso es lo que se llama villa, la semilla. Los métodos, reglas y regulaciones mediante los cuales adquirimos una formación perfecta en el servicio devocional forma el Bhakti Lata Vish, la semilla del servicio devocional. Esa Bhakti Lata Vish se recibe del maestro espiritual por la gracia de Krishna. Hay otras semillas llamadas Anivilasa Villam, entre las que se encuentra la forma Villa y Llana Villa. Quien no sea lo bastante afortunado para recibir el Bhakti Lata Vish, Bhakti Lata Vish, Bhakti Lata Vish, la semilla del Bhakti, de parte del maestro espiritual cultivará en cambio semillas como la de Karma Villa, la Llana Villa o la Villa política, social, filantrópica. La Bhakti Lata Vish, sin embargo, es diferente de otras villas. Solo se puede recibir por la misericordia del maestro espiritual. Para recibir la Bhakti Lata Vish es necesario satisfacer al maestro espiritual Yashya Prasada Bhagavad Prasada. La Bhakti Lata Vish es el origen del servicio devocional. Si no se satisface al maestro espiritual, se obtiene la villa, la causa original del karma, del jnana o del yogi. Sin el beneficio del servicio devocional, pero la persona fiel a su maestro espiritual obtendrá el Bhakti Lata Vish. Esa Bhakti Lata Vish se recibe cuando el maestro espiritual da la iniciación. Recibir la misericordia del maestro espiritual se debe repetir sus enseñanzas, y eso es lo que se denomina Shravana Kirtan, escuchar y cantar. Quien no ha escuchado debidamente el labio del maestro espiritual, a quien no sigue los principios regulativos, no está capacitado para cantar Kirtan. Así lo explica el Bhagavad Gita 2.41. Vyavasayadmika Burhi Keha Karu Nandana. Quien no ha escuchado con atención las instrucciones del maestro espiritual no está capacitado para cantar y predicar el servicio devocional. Después de recibir instrucción del maestro espiritual es necesario regar la Bhakti Lata Vish. Upayam Vadelata Brahmananda de Villaya Vira Brahma Loka Vehiparavyampaya. A medida que se riega el Bhakti Lata Vish, la semilla germina y la enredadera
crece hasta el punto de atravesar las paredes del universo e ir más allá del río Viraya, río Viraya, río Viraya, que se encuentra entre el mundo espiritual y el mundo material. Llega a Brahmaloka, la refulgencia del Brahman, y atraviesa ese estrato, llega al cielo espiritual y al planeta espiritual Goloka Vrindavan. Significado de Srila Prabhupada. Por lo general, las entidades vivientes se refugian en grandes árboles, pero la Bhakti Ratavish, como enredadera de energía espiritual, no puede refugiarse en ningún planeta material, pues en ningún planeta material hay árboles que la enredadera del Bhakti Lata pueda utilizar como refugio. En otras palabras, el servicio devocional no se puede utilizar con ninguna finalidad material. El único objetivo del servicio devocional es la personalidad de Dios. A veces personas de escaso conocimiento sostienen que el Bhakti también se puede aplicar a cosas materiales. En otras palabras, dicen que se puede ofrecer servicio devocional al propio país, a los semidioses. No es así. El servicio devocional puede ofrecerse únicamente a la suprema personalidad de Dios y está más allá de la esfera material. Entre la naturaleza espiritual y material hay un río o un océano causal, y ese río está libre de la influencia de las tres modalidades de la naturaleza material. Por ello recibe el nombre de Viraya. El prefijo de Vi significa Vigata, completamente erradicada. Y Raya significa la influencia del mundo material. En ese nivel de entidad viviente está completamente libre de enredadera material. Para los yanis que quieren fundirse en la refulgencia del Brahman, existe el Brahman Loka. La Bhaktilata, sin embargo, no tiene ni refugio alguno en el mundo material, ni tampoco en Brahmaloka. Pese a que Brahmaloka está más allá del mundo material, el Bhaktilata crece hasta que llegue al cielo espiritual donde está situado Goloka Vrindavan. Entonces nos quedamos aquí. Yayo Sri Chaitanya, Yayo Nityananda, Yayo Dvaita Chandra, Yayo Gora Bhakta Vrinda. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gora Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Go Premanande, Hari Hari Bol. Go Premanande, Hari Hari Bol. Go Premanande, Hari Hari.